Antes de iniciar esta conversación, esta charla con ustedes, pues nosotros siempre somos amigos de invocar la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Aunque no estamos presentes, sí estamos aquí en una comunión espiritual muy especial y queremos invitar al Señor a través de su Espíritu para que se haga presente en medio de nosotros, para que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y también a nosotros nos dé las palabras para podernos dirigir a ustedes. Entonces les pedimos que se unan con nosotros unos minuticos en esta oración al Espíritu Santo antes de iniciar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, Clarita y Luis Alberto escucharon una charla que nosotros dimos a la región Colombia Centro en un programa de formación que está haciendo la región, en la que tenían el interés de que se conocieran todas las instancias del movimiento. Esta instancia del ERI es una instancia un poco lejana a los equipistas de base y nos parece que es misteriosa. Nosotros, cuando no pertenecíamos al ERI, cuando empezamos nuestras responsabilidades, veíamos al ERI por allá, distante, nos imaginábamos hacíamos una cantidad de suposiciones sobre el trabajo que llevaban a cabo. Nos parecía que eran unas personas con unas cualidades que para llegar al ERI se necesitaba, ser teólogos, tener unas capacidades sobrehumanas. Y en la medida en que nos fuimos acercando a estas instancias, entendimos que son sencillamente responsabilidades, son servicios igual de importantes que todos los servicios del movimiento, con diferentes funciones. Entonces, el propósito de esta charla es descorrer un poco ese velo que a veces tenemos sobre las instancias que no trabajan cerca a los equipos de base. Y desafortunadamente, el ERI trabaja indirectamente con los equipos de base, pero no trabajamos presencialmente de manera cercana, y por eso muchas veces en el imaginario existen una cantidad de ideas, algunas veces equivocadas. Nos vamos a apoyar para esta charla en una presentación que me voy a permitir abrir. ¿Cómo la comparto? ¿Comparto toda la pantalla o una ventana? Ustedes me dicen, los técnicos, cómo la debo compartir. ¿Una ventana? La pantalla. Vamos a ver. ¿No tiene nada para abrir? No, no tengo. ¿Lo puedo abrir? No. Así es con una ventana. Cubras la ventana. Ahí la ven.
Sí, ya se está viendo. Sí, señor, ya. Sí, ahí. Muy bien. Sí, ya se ve. Muy bien. En esta charla vamos a hacer un barrido de las instancias de animación del movimiento para que ubiquemos cuál es el papel de cada una de esas instancias y cuál es el papel del ERI. Los equipos de Nuestra Señora somos una asociación internacional de fieles de carácter privado. Somos gobernados y dirigidos por sus miembros y dotados de personalidad jurídica según los cánones del Código de Derecho Canónico y regido por unos estatutos que fueron aprobados de manera definitiva el 26 de julio de 2002 por decreto del Consejo Pontificio para los Laicos. Nosotros estamos adscritos al Vaticano como movimiento reconocido y para eso debemos tener unos estatutos. Eso es un proceso largo, eso es un proceso muy serio en el que el Vaticano revisa si verdaderamente ese movimiento católico tiene el carisma que dice tener en sus estatutos, tiene una organización seria y la aprobación de los estatutos no es inmediata. Existen años de estudio. La primera aprobación se hace una aprobación provisional y al cabo de los años es ratificada. Este proceso de los estatutos del movimiento se inició en el año 60 y vino a terminarse con la aprobación definitiva en el 2002. Después del 2002, en el 14 de marzo de 2014, el ERI anterior, del que nosotros hacíamos parte, vio la necesidad de ajustar estos estatutos canónicos porque las estructuras del movimiento no son estáticas, van evolucionando y era necesario redefinir en los estatutos las nuevas instancias que habían ido surgiendo con el paso del tiempo. En los estatutos canónicos del movimiento, el objetivo de los equipos de Nuestra Señora es ayudar a los matrimonios cristianos a descubrir y vivir todas las dimensiones del sacramento del matrimonio, permaneciendo fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Eso es lo que está escrito en los estatutos radicados y aprobados en el Vaticano. El padre Caffarel decía esto mismo de una manera más pragmática, más práctica, más concreta, como lo era él. Absolutamente directo. Él decía, los equipos de Nuestra Señora tienen como fin esencial ayudar a las parejas a buscar la santidad, ni más ni menos. Ese es el propósito de los equipos de Nuestra Señora. Y él decía también, existe una espiritualidad conyugal que orienta la vida de la pareja y los equipos de Nuestra Señora ofrecen un medio para adquirirla. Quizás en la redacción de los estatutos no se puso el objetivo de los equipos de Nuestra Señora es llevar a las parejas a buscar la santidad. Podría parecer para una persona que no haya entendido este proceso, no conozca la metodología del movimiento, podría sonar un poco arrogante. Nosotros les confesamos que al principio, cuando ingresamos al movimiento, oíamos ese ideal de santidad y como que nos sonrojábamos. Decíamos, eso como que no es con nosotros. Al cabo del tiempo fuimos desmitificando el concepto de santidad y viendo que verdaderamente estaba al alcance de todos, como el padre Caffarel, a través de todo su legado, nos lo ha hecho saber, y es el propósito que cultivamos en los equipos de Nuestra Señora.
Toda asociación, y los equipos de Nuestra Señora no es la excepción, requieren una estructura organizacional de soporte que ejerza todas las funciones para que sus objetivos sean cumplidos. Por supuesto, como ya lo decíamos, esta estructura no es estática y va cambiando en el transcurso del tiempo. Cuando el movimiento inició en el año 39 hasta el año 47, cuando el padre Caffarel vio que ya no era un experimento, sino era una realidad, y en ese momento decidió establecer una regla que fue la carta fundacional, donde se establecieron todas las características, las condiciones del movimiento. Esa organización en ese momento era muy diferente a la organización que se tuvo cuando se plantearon los estatutos canónicos en el año 60 o cuando fueron definitivamente aprobados en el 2002, o la organización que hoy día tenemos. Imagínense ustedes por un momento una empresa hipotética que tuviera estas características. Una empresa que tuviera 73 años de vida más 8 años de preparación previa, es decir, 81 años de vida, que estuviera presente en 92 países, en 5 continentes, que tuviera una sede social en París, en Francia, y una junta directiva cuyos miembros vivieran unos en Australia, otros en África, otros en Portugal, unos en Brasil, unos en Francia, unos en Italia, unos en Colombia, y que la sede de los presidentes de esa junta directiva de esa empresa hipotética estuviera aquí en Colombia. Una empresa que tuviera como idiomas 5 idiomas, el francés siendo su idioma oficial, pero además el portugués, el inglés, el italiano y el español, y que tuviera como socios más de 150,000 accionistas. Esa empresa, además, que tuviera una característica especial, y es que todos los cargos, si les podemos llamar así, tuvieran una duración máxima de 6 años. Ustedes se pueden imaginar la complejidad de la estructura de esa empresa. Pues esa empresa, si nos permiten el símil, es los equipos de Nuestra Señora. Si nosotros fuéramos una empresa, esas serían nuestras cifras. Lo que pasa es que no somos una empresa comercial. Nosotros tenemos la convicción de que los equipos de Nuestra Señora no es una obra solamente humana, es una obra de Dios, porque el carisma del movimiento es un don que Dios nos lo regaló y nos lo ha dado para que lo guardemos, lo cultivemos y lo multipliquemos. A todos los servidores del movimiento nos ha sido entregada la misión de animar, de difundir y de preservar la unidad y la esencia de nuestro carisma y de nuestra mística. Los equipos de Nuestra Señora, hoy día tenemos más de 150,000 equipistas que están representados en 13,600 equipos, en 68,700 matrimonios. Hay 2,550 viudos o viudas, 9,350 sacerdotes conciliarios y 860 acompañantes espirituales. Un dato interesantísimo del movimiento
Ahí enfrente del Popular, que va el carro ahí enfrente. Escuchamos mucho, hay algunos micrófonos abiertos, escuchamos un poco de ruido. Decíamos que es muy interesante este dato. El 46% de los equipos en el movimiento llevan menos de 10 años de pertenencia y más del 70% de los equipos menos de 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que somos un movimiento que tiene 81 años de vida, pues somos un movimiento joven, un movimiento que se renueva permanentemente y cuyo mensaje se renueva, se reinventa y está presente con un espíritu joven. Nosotros no somos custodios de un movimiento de hace 81 años, sino de un movimiento que está vigente hoy, de un movimiento joven, de un movimiento con una dinámica creciente. Eso es verdaderamente emocionante. En los equipos de Nuestra Señora no tenemos cargos, como en la empresa que estaba haciendo Edgardo el símil. Tenemos responsabilidades. No tenemos jerarquías, sino niveles de servicio. Y hoy precisamente vamos a ocuparnos de una de esas instancias de servicio, pero antes vamos a darle una mirada rápidamente a cuáles son las instancias de servicio en los equipos de Nuestra Señora. Probablemente muchos de ustedes conozcan algunas de estas instancias de servicio y vamos a mirar de qué manera está compuesta esta organización, que es muy interesante. Ustedes ven la gráfica, esta es una pirámide invertida, en la que en la base de la pirámide está el ERI y en la parte de arriba están los equipos de base. Entonces vamos a iniciar por mirar un poquito estas instancias, los equipos de base. Todos, cada uno de nosotros, cada una de las parejas del movimiento, pertenecemos a un equipo. Tenemos un equipo de base, nuestro equipo con el que nos reunimos mensualmente, y esos equipos de base son la razón de ser del movimiento. Son para quienes realmente todas las demás servicios del movimiento trabajamos. Es para las parejas, para cada una de las parejas, para cada uno de ustedes que hoy nos están escuchando, hay detrás toda esta cantidad de servicios, es para que todos los equipos de base nos sostengamos. Entonces, cuando ya hay un grupo de equipos de base, un determinado grupo de equipos, por ejemplo, 5, 7 equipos, hasta 10 equipos, se conforma un sector. Ustedes allá en Noroccidente tienen ya varios sectores. Entonces, conforman varios equipos de base, conforman un sector. El equipo de base tiene su responsable, ¿no? Todos los equipos de base lo tienen, una pareja responsable. El sector también tiene su responsable, su pareja responsable y su conciliario espiritual que lo acompaña, como en el equipo de base. Cuando ya se reúnen varios sectores, existen varios sectores, entonces se conforma una región, que es la que ustedes ya conformaron hace felizmente 3 años, ¿no? Hace 3 años, si nos comentaban Clarita y Luis Alberto en la charla que escuchamos hace 8 días. 3 años tiene la región Colombia Noroccidente porque juntó un determinado número de sectores. Creo que juntó, si no estoy mal, 5 sectores tiene Colombia Noroccidente. Entonces conformaron una región y entonces la región tiene ahora un responsable de región, que son Lucho y Clarita, con su conciliario espiritual, y de ahí después, cuando ya hay varias regiones, cuando se juntan varias regiones, se conforma una superregión, y en algunos casos, en algunos países del mundo, hay otra instancia intermedia entre la región y la superregión que se llama la provincia. La provincia, pues las provincias, por ejemplo, hoy día existen en Estados Unidos,
en África francófona existen las provincias, en Francia y en Brasil. Quiere decir que en esos países donde hay un determinado grupo de regiones, número de regiones, se conforman esa instancia de servicio que se llama provincia. Que tiene un propósito Como en determinadas superregiones que son muy extensas o que donde hay dificultad de viajes, de comunicación. Ustedes se pueden imaginar la extensión de Brasil, pues se considera que para que sea la animación más cercana, se pueden tener una subdivisión de la superregión en provincias. Recuerden Hispanoamérica. Hispanoamérica tenía 3 provincias, la superregión Hispanoamérica tenía 3 provincias antes que se multiplicara como 3 superregiones. Exactamente. Porque era muy difícil animar desde México hasta la Patagonia para un solo responsable de superregión. Por eso se tenía una instancia de provincias. Y realmente por eso también en Estados Unidos o en Brasil, en las grandes distancias geográficas, se ha acudido a esta instancia de animación. Luego, entonces, cuando se reúnen varias regiones, se conforma una superregión. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ya se conformó una superregión con sus 6 regiones y la superregión, por supuesto, tiene su hogar responsable de superregión y su conciliario espiritual que acompaña esa instancia de animación. Y finalmente vemos en la base de la pirámide al ERI, Equipo Responsable Internacional, que sostiene toda esa pirámide de instancias de servicio. Desde allí es desde donde se difunde toda la animación del movimiento, viene desde allá. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque precisamente el ERI es el motivo principal o el objetivo principal de esta charla con ustedes. Pero también aquí existen otras instancias de animación que son muy importantes. Son los colegios, son las reuniones donde se transmite la animación y todas las orientaciones del movimiento. Entonces vemos ahí apareció Colegio Internacional. El Colegio Internacional es una reunión que se hace una vez al año entre el ERI, el Equipo Responsable Internacional, y todos los responsables de las superregiones del mundo, con sus conciliarios espirituales. Y se llama colegio porque se trabaja colegialidad. Ustedes ya seguramente... ¿Sí? Están diciéndonos algo, ¿no se ¿decían escucha? algo? No. Bueno. Ustedes decía que ese concepto de colegialidad es el que prima en estas reuniones entre el ERI y la superregión en el Colegio Internacional. Es un método de trabajo en el que se busca la verdad común y no es una democracia. No es que las decisiones se tomen por votación, sino con la iluminación del Espíritu Santo, buscando el bien común y buscando la verdad entre todos. Esa es la colegialidad que se vive en todas las instancias de los colegios. Entonces, por eso se llama Colegio Internacional, y el colegio, en este colegio, se transmite la vida del movimiento, se insufla la vida del movimiento, porque en estas reuniones se hacen siempre con la presencia del Señor, a la luz del Espíritu Santo, para poder encontrar las orientaciones del movimiento, para dar herramientas para poder trabajar y para orientar al movimiento, para ver para dónde vamos y cómo debemos caminar siempre unidos, siempre de la mano de la Iglesia. Hoy día ese colegio internacional está compuesto por 14 parejas superregionales con sus sacerdotes conciliarios y 6 regiones directamente animadas por el ERI, también con su sacerdote conciliario, más el equipo responsable internacional. Somos una reunión de alrededor de
de 90 y pico de personas que conformamos el colegio internacional. Es un colegio muy bonito, muy especial, porque como es un colegio internacional, entonces allí se hablan muchas lenguas, entonces tiene que haber traductores, pero siempre, increíblemente, por difícil que sean las traducciones, por complicado, porque eso es todo un reto, finalmente todos nos logramos entender, porque todos hablamos el lenguaje del amor y estamos buscando los mismos ideales, el mismo camino. Luego vienen entonces el colegio de la superregión. ¿Qué pasa en el colegio de la superregión? Pues que el superregional que asiste al colegio internacional una vez al año, después se reúne con las regiones de su superregión. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues los superregionales Colombia, que son Mabel y Juan Guillermo, van al colegio internacional, que el año pasado fue en Valencia, y ahora ellos, después del colegio internacional, se reúnen con los responsables de las regiones para transmitirles lo mismo que recibieron en el colegio internacional, las mismas orientaciones, las herramientas, todo esto en este camino de unidad, siempre de la mano, siempre iluminados por el Espíritu Santo. Y luego los otros colegios, viene el colegio de región, que reúne, donde la pareja responsable de región se reúne con los responsables de sector para transmitir estas mismas orientaciones, y finalmente pues los responsables de sector llevan a los responsables de equipos de base toda esta información. Hay otras instancias, bueno, aquí hay una instancia de animación muy bonita que es el hogar de enlace. El hogar de enlace es una pareja cuyo objetivo principal es el de acompañar espiritualmente a los equipos de base, a través de los responsables de equipo de base. En Colombia hay algunos lugares donde hay hogar enlace, y ese hogar enlace es una belleza, porque no es el mismo papel del responsable del sector. El hogar enlace acompaña al responsable del sector, pero se entra en directo contacto con las parejas de los equipos de base. Aquí en Hispanoamérica, en general en Hispanoamérica, ha existido un poco de recelo, podríamos llamar, con esta figura de la pareja enlace, porque en algún momento se consideró que era una pareja que estaba muy cercana al equipo sin ser parte del equipo, y como que el equipo se sentía cohibido, y resulta que es una instancia de animación importantísima. El padre Caffarel le daba una importancia total a los hogares enlace. Que le dan son como unos acompañantes espirituales, es como una pareja que está como pendiente de la vida y sobre todo el camino espiritual de los equipos de base. Y finalmente hay otras instancias de animación, otra instancia de animación que no está en esta gráfica, de la que vamos a hablar ahora de aquí a un momentico, que se llaman las zonas, que son una animación que existe entre el equipo responsable internacional y las superregiones, entre el ERI y las superregiones. Eso ya lo vamos a mirar ahorita con un poquito más de detalle, esta instancia de animación de las zonas. Pero bueno, vamos a conocer un poco mejor entonces al ERI. Y para eso nosotros hemos pensado con Edgardo basarnos en 4 preguntas fundamentales, digamos así, que son: ¿qué es el ERI? ¿Cuál es la función del ERI? ¿Cómo está conformado? ¿Y cuáles son las funciones de cada uno de sus miembros? ¿Y cuántas veces se reúne el ERI? ¿Y cómo es la dinámica de las reuniones del ERI? Estas son unas preguntas en las que nos vamos a basar para conocerlo mejor. Entonces, ¿qué es el ERI? El equipo responsable internacional del movimiento, que como decía Edgardo, con el símil de la empresa, tiene como una junta directiva. Entonces, el equipo responsable internacional que tiene
unos responsables internacionales, somos en este caso nosotros que asumimos la responsabilidad en Fátima en 2018, y esa responsabilidad de nosotros que está hasta el año 2024, cuando se nombrará nuevamente un nuevo ERI y una nueva pareja responsable internacional. El ERI no siempre ha sido el ERI que es hoy. El ERI ha tenido una evolución y vamos a ver un poquito brevemente algo de la historia de cómo, de dónde viene, cómo se gestó el equipo responsable. Aquí tenemos esta imagen de un señor desempolvando pero no la historia. No somos tan viejos. No es tan viejo tampoco y está muy renovado. Pero vamos a ver un poco de esta historia. Entonces, te saltaste, ¿no? A ver, porque en el año 1939 se saltó ahí. En el año 1939, tal vez había una diapositiva antes, aquí. En el año 1939, cuando inició en aquella primera reunión del 25 de febrero, hasta el año 1950, existió lo que se llamaba el equipo dirigente, un equipo dirigente que estaba en cabeza del padre Caffarel y de otro sacerdote que acompañaba al padre Caffarel, y con 3 parejas que hacían como de enlace de los equipos que ese existían. Sacerdote se llamaba Pierre Joly, que tuvo una importancia muy grande en el movimiento. Él acompañó al padre Caffarel hasta el año 64, lo estuvo acompañando en una cantidad de servicios, digamos, pero siempre en ese equipo dirigente. Entonces, entre, digamos, 1939 y 1950 venían trabajando las parejas, con unas parejas que servían de enlace, me imagino yo, para estar en contacto con las otras parejas que iban entrando al movimiento, me imagino, pero siempre en cabeza del padre Caffarel. Después, en 1950, se dio un paso importante porque fue un paso hacia la internacionalización del movimiento, porque hasta ese entonces era solamente parejas en Francia, parejas francesas, y en 1950 ingresa al equipo dirigente una pareja de Bélgica. Entonces, miren, importante porque se dio ya un paso que en ese momento era un paso muy importante porque era como abrirse a la internacionalidad del movimiento. Pues en la medida en que el movimiento empezó a expandirse, el padre Caffarel consideró que ya estando el movimiento en Bélgica, era sano tener en el equipo dirigente a una pareja belga y se le hizo el llamado. Luego, en 1960, el equipo dirigente cambió su nombre por el de Centro Director, pero continuaba estando a la cabeza el padre Caffarel, seguía dirigiendo, digamos, el movimiento, era el director, digamos así. En 1970, el centro director se convirtió en el equipo responsable internacional, en el ERI, y con la dirección todavía del padre Caffarel. Quiere decir esto que el ERI tiene 50 años, ¿no? Desde 1970 a 2020, el ERI como tal, como equipo responsable internacional, tiene 50 años. En 1972 ingresó al equipo responsable internacional el padre Tandoné, pues el padre Caffarel ya estaba vislumbrando su retiro que se llevaría a cabo en 1973. En 1976, en el Encuentro Internacional de Roma, es nombrada la primera pareja responsable del ERI, que fueron Louis y Marie Damonville. Nosotros contábamos y recordamos siempre con tanto cariño que tuvimos la oportunidad de conocer personalmente, hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente a Marie Damonville, que está viva, está completamente activa, tiene más de 90 años y sigue trabajando
obviamente, si yo no sé su equipo de base, cómo, si tendrá compañeros de su equipo, no lo sabemos, pero ella fundó un movimiento que se llama La Vida Frente a Nosotros para personas solas. Eso es algo que a nosotros nos ha emocionado y estimulado profundamente, una persona de su edad, y desde primera pareja responsable de los equipos de Nuestra Señora, imagínense eso en 1976, y hoy está dirigiendo un equipo de personas solas. Eso es admirable. Nosotros hablamos con ella. Un equipo, no, un movimiento. Un movimiento, perdón. Que está en Francia. Ella vive en Versalles y tiene varios equipos en Francia, y ahora tiene el propósito de convertirlo en un movimiento internacional, y por eso nos hemos reunido con ella varias veces en la oficina del secretariado en París. Y es admirable, admirable que tenga esa fuerza, esa vitalidad. Ella no piensa en la edad que tiene, sino que tiene que trabajar y sembrar, quizás para que otros cosechen. Bueno, al día de hoy hemos tenido 8 diferentes ERIs y la primera pareja responsable internacional, que no fue francesa, fue una pareja de España, Álvaro y Mercedes Gómez Ferrer, en el año de 1988. A partir de 1954, cuando se llevó a cabo el primer encuentro internacional, vinieron los encuentros internacionales del movimiento, que se reúnen, que se hacen cada 6 años. Ha habido ya 12 encuentros internacionales, el último que fue en Fátima en el año 2018, y en cada encuentro internacional el ERI cambia, el equipo responsable internacional cambia, y por supuesto cambia su pareja responsable también. La segunda pregunta que habíamos planteado para dar a conocer de una manera más cercana ese equipo responsable internacional, el ERI. ¿Cuáles son las funciones? El ERI tiene 5 campos de misión, 5 campos de acción, que son el de la animación espiritual, el de enlace, el de la formación, el de la difusión y el de la administración de recursos humanos y financieros. No es muy diferente esta función del ERI a la función que tienen todas las instancias de servicio en el movimiento, que es animar espiritualmente, enlazar a sus instancias inmediatamente siguientes, formar, difundir y administrar los recursos, los sagrados recursos financieros de la contribución en el movimiento. Veamos un poco más de cerca cada una de esas funciones específicas. En la animación espiritual, el padre Caffarel decía que como líderes del movimiento, en cada una de las responsabilidades, tenemos la función de insuflar el alma, es decir, lanzar continuamente un soplo que despierte la vida, que permita a cada miembro de los equipos de Nuestra Señora crecer y progresar en su camino, vislumbrando nuevos horizontes y descubriendo la alegría de vivir su existencia en este camino de santidad que ya lo podemos decir sin sonrojarnos. Para esto es absolutamente fundamental el acompañamiento del sacerdote conciliario espiritual del ERI. Él tiene es su función esencial, la animación espiritual, la orientación de esa animación espiritual para todo el movimiento. Nosotros en el ERI permanentemente estamos nutriéndonos de toda esa herencia del legado del padre Caffarel, de toda esa riqueza documental que tenemos, pero también, lo decíamos en la charla pasada, nos sentimos absolutamente privilegiados de que nuestra responsabilidad haya coincidido en este papado del Papa Francisco. No porque los demás papas no fueran importantes en la vida del movimiento, ni más faltaba, sino porque
el Papa Francisco tiene una manera de transmitirnos la animación espiritual de una manera encarnada. Nosotros nos deleitamos leyendo permanentemente las encíclicas Lumen Fidei, Laudato Si, todas las exhortaciones apostólicas de Evangelii Gaudium, de Gaudete Exsultate, de Amoris Laetitia, Christus Vivit, querida Amazonía, son luces que nos da al movimiento para fijar nuestro norte. Ha sido una gracia muy grande contar con esa animación del Papa Francisco, por supuesto, de todos los anteriores papas que siempre se han dirigido al movimiento de una manera especial. Un dato interesante es que 3 de esos papas hoy día son santos, ¿no? Los papas que se han dirigido al movimiento hablando de la misión del movimiento, de la riqueza que tenemos en los equipos de Nuestra Señora. 3 de esos papas hoy día son santos. La labor de enlace. El ERI, a través de las parejas de zona, lleva a cabo una labor de enlace que tiene por objeto preservar la unidad y la fidelidad a los principios que nos inspiran. Es por eso que esa cadena, todos esos eslabones que Clarita mostraba en la pirámide invertida de las cadenas de responsabilidad, es fundamental para que todos, a pesar de que hablamos idiomas distintos, trabajemos con el mismo norte, con el mismo espíritu, siendo fieles a nuestra esencia, a nuestro carisma, a nuestra mística. Esa labor de enlace no es un invento de los equipos de Nuestra Señora, del Padre Cafarel, sino que se remonta a las comunidades cristianas primitivas, a las iglesias, a las pequeñas eclesias nacientes. Después de cuando Jesucristo nos dejó aquí en la tierra, ¿cómo se propagó la iglesia? Mediante la labor de enlace. Basta que nosotros nos remitamos a los Hechos de los Apóstoles y veamos la labor que hacía San Pablo con sus discípulos cuando iba a visitar con Timoteo, con Aquila y Priscila, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Una labor de enlace que tenía como propósito ¿qué? El de guardar el corazón y de la fidelidad a esa naciente iglesia para que no existiera distorsión y hubiera una unidad, que seamos todos uno. Ese es el propósito del enlace que hace el ERI. Ya decíamos que las parejas ERI, enlace de zona, tienen un papel fundamental en ese eslabón y vamos a ver ahora cuáles son las zonas que animan más adelante. La otra función del ERI, la formación. La formación tiene como objetivo iniciar ese proceso de transmisión y de vivencia. Fíjense que no decimos solo transmisión, porque esto no se trata de un ejercicio intelectual, sino se trata de transmitir vida, de encarnar aquello que nosotros queremos transmitir. No se trata de adquirir una serie de conocimientos racionales, sino de vivirlos en el espíritu, en el corazón y en la mente. El ERI debe velar siempre porque el movimiento tenga un proceso de formación continua y específica. Todos los recursos de las contribuciones del movimiento, que también veremos más adelante, la mayor parte de lo que el ERI invierte de esos recursos es en formación. Es el propósito, no tiene ningún sentido que nosotros caminemos y sigamos siendo las mismas personas. Cada día debemos crecer en nuestra maduración de la fe, en nuestra formación espiritual, y eso es lo que pretende el ERI permanentemente con los temas de estudio, con los equipos satélites que
también ahora veremos de qué se trata, pero siempre buscando profundizar en todo aquello que ayude a nuestro crecimiento espiritual y a ese objetivo último que hablaba el padre Caffarel de alcanzar la santidad. Por eso es que precisamente lo lindo que tiene las parejas del movimiento y todo este espíritu que nos convoca y que nos une es lo que ha hecho que, por ejemplo, con esta situación tan difícil que estamos viviendo, este confinamiento de todos, y sin embargo, miren, no solamente en Colombia, yo diría que en todas las superregiones, en todos los países, se están promoviendo y haciendo sesiones de formación virtual como estas que están haciendo las regiones y la Superregión Colombia y todo, precisamente para que el camino, para que esto no pare, porque la formación es parte fundamental del camino que tenemos en los equipos. En el segundo aliento, que es un documento referencial del movimiento tan importante como la Carta Fundacional, como que es un equipo de Nuestra Señora, como el documento de vocación y misión que sacamos en el pasado, ERI. Este documento del segundo aliento dice: los equipos de Nuestra Señora son una escuela de entrenamiento para los hogares. No se trata solo de profundizar en el conocimiento de nuestra fe, sino de cultivar el discernimiento humano y cristiano utilizando la razón y el corazón en la búsqueda de una coherencia más estrecha entre la fe y la vida. Nos podríamos alargar en la importancia de la formación, pero el tiempo es limitado. Otra función del ERI, la difusión. El ERI debe velar porque el movimiento sea difundido y establecido en todos los países del mundo, promoviendo, ayudando y apoyando programas en los que se vislumbre un futuro viable. Aquí me detengo un poco. ¿Por qué decimos un futuro viable? Porque el movimiento debe ser responsable cuando crea una expectativa, transmite, desea sembrar una semilla en un lugar alejado, debe tener los recursos humanos y la capacidad de sostener e insuflar vida a ese movimiento naciente. Nosotros no podemos sembrar equipos en un lugar donde jamás llegue el movimiento. Tenemos que ir progresando, acercando el movimiento hasta que logremos llegar a esos lugares que hoy son distantes, mañana tal vez no lo serán, pero siempre deben ser sembrando el movimiento en aquellos lugares donde podamos darle sostenibilidad. A nosotros nos encanta esta imagen porque ese es el ideal de la difusión en el movimiento, que esa semilla del movimiento de los equipos de Nuestra Señora pueda florecer, pueda reverdecer en todos los rincones del mundo. Y la última función del ERI, la de la administración de los recursos humanos y financieros. El movimiento tiene un presupuesto anual que proviene de las sagradas contribuciones de los miembros de los equipos en todo el mundo. Anualmente el ERI prepara un presupuesto de lo que va a ser su animación en el año siguiente, de lo que vale el funcionamiento de su oficina, de las empleadas que tiene en París, del mantenimiento de la sede administrativa, de las ayudas que el equipo responsable internacional brinda a las superregiones menos favorecidas, y esto en diferentes etapas de su crecimiento. La antigua superregión Hispanoamérica fue beneficiaria de muchas ayudas del ERI. Las actuales superregiones han sido beneficiarias de ayudas del ERI para asistencias a los colegios, unos subsidios que brinda el ERI, no el 100%, pero el ERI no regala el pescado, sino ayuda a pescar.
mientras se está formando y mientras se está aprendiendo, cuando no se tienen todavía los equipos suficientes para que una superregión sea autónoma económicamente, pues el ERI le mete el hombro con los sagrados recursos de todo el movimiento y respetando ese presupuesto que anualmente se aprueba en el Colegio Internacional. Esta labor de la administración es una labor que nos atañe más a nosotros como pareja responsable internacional y a nuestros tesoreros, que son los mismos secretarios, pero el ERI entero nos colabora en la conformación de los presupuestos anuales de la animación de sus zonas y en el discernimiento de las ayudas que el movimiento puede prestar para apoyar la expansión y la difusión. Bueno, otra pregunta que está orientando nuestra charla. ¿Cómo está conformado el ERI y cuál es la función de cada uno de los miembros que lo conforman? El ERI está compuesto por 6 a 8 parejas, es decir, que puede tener mínimo 6 parejas y máximo 8 parejas, según los estatutos del movimiento. Hoy día, en este momento, este ERI tiene 8 parejas y nuestro conciliario espiritual. Antes, quiero poner un ejemplo. En los ERIs anteriores no existía una pareja de comunicaciones, porque no concebíamos en ese momento, estoy hablando de 20 años atrás, no se concebía que fuera necesario este tipo de comunicaciones, el uso de las redes sociales, el uso de los medios para difundir el movimiento. El mundo cambiante llevó a la necesidad de incorporar una pareja exclusivamente dedicada a comunicaciones y por eso fue la razón de modificar los estatutos para poder incorporar a esta nueva pareja. Exacto. Las parejas del ERI, ¿cómo son escogidas? Yo me imagino que algunas veces algunos se preguntarán cómo escogen a las parejas para el equipo responsable internacional. Pues las parejas del ERI son escogidas por una votación secreta que hacen todas las parejas del ERI precedente. Entonces, cuando un equipo responsable internacional ya va vislumbrando, digamos, el término de su servicio, el equipo responsable internacional y la pareja responsable internacional, dicen, faltan 2 años para que este ERI ya cambie, se empieza a pensar, empieza todo el ERI a hacer un discernimiento, a pensar quién de las parejas que conforman ese ERI podrá ser nombrada como pareja responsable internacional y qué otras parejas, entre probablemente las parejas responsables de la superregión, que son las más próximas al ERI, cómo se va pensando qué parejas podrían ser llamadas a conformar el equipo responsable internacional. Miren, ese nombramiento, como el de todas las parejas responsables de un servicio, es el fruto de un discernimiento, de muchísima oración, de mucha reflexión, de pedirle al Espíritu que ilumine. Y las parejas del ERI entonces son nombradas, como les decía, en una votación secreta. Cada pareja del ERI hace la pareja responsable en una votación secreta y los miembros del ERI en un discernimiento colegiado de todo el ERI, partiendo de la base de los candidatos que presenta cada una de las superregiones, presenta unos candidatos, en el ERI se estudian y se va conformando el equipo responsable internacional. Cuando el equipo responsable internacional, aún sin una pareja responsable, queda conformado, hay una votación, esta sí secreta, la que hablaba Clarita, en la que
el ERI saliente nombra a la nueva pareja del ERI siguiente. Las parejas del equipo responsable internacional no entran al equipo responsable internacional representando un país o representando una superregión. Entran a formar parte de un equipo responsable internacional, como su nombre lo indica. Quiere decir que cada una de las parejas del ERI va a ser corresponsable de todas las decisiones que se tomen para todo el mundo. Entonces no es que si en el equipo responsable internacional hay una pareja de Brasil, entonces esa pareja está representando intereses de Brasil, o si viene una pareja de Francia está representando, no. Cada pareja del equipo responsable internacional forma parte de ese equipo internacional en el que entre todos se toman todas las decisiones del movimiento. Y la responsabilidad en el ERI de cada uno de sus miembros es de máximo 6 años. En algunos de los casos puede ser un poquito menos dependiendo de algunas circunstancias particulares. ¿Cuál es la función de cada uno de los miembros del ERI? El ERI actualmente tiene cuatro de sus parejas, son parejas enlaces de zona, que es lo que venimos diciéndoles desde el comienzo, que ya vamos a entrar a explicar qué es esto de las zonas, que es muy importante, es una función vital del equipo responsable internacional. Son 4 zonas en las que está, digamos, agrupados los países del mundo. Para efectos de animación desde el ERI. Para efectos de animación, exactamente. Ustedes están viendo ahí el mapa del mundo y lo ven en 4 colores. El color azul está en la zona América, que efectivamente pues están todos los países de la América. Está en la zona, se llama zona América. Está la zona centro de Europa, que está en color amarillo, porque digamos que la mayoría de sus equipos están en la zona centro de Europa, que ahorita vamos a mirar cuáles son los países que la conforman. Está la zona Eurasia, que es de color rojo, donde ustedes están viendo ahí India, Oceanía, una parte de Inglaterra. Vamos a ver ahora eso un poquito más en detalle. Y la zona Euráfrica, que está en color verde en el mapa. El ERI entonces está en contacto con todos los equipos del movimiento gracias a estas parejas del equipo responsable, que son enlaces de cada una de estas zonas. Entonces, a través de contactos personales que hacen las parejas enlaces de zona o visitan directamente las superregiones de cada zona, es la forma como el ERI se comunica y transmite orientaciones, transmite ayudas, transmite toda la animación a las superregiones del mundo. ¿Cuáles son las funciones de cada una de las parejas del ERI? Faye y Kevin Noonan es una pareja australiana, ellos viven en Canberra, pertenecen a la superregión Oceanía. Ellos son la pareja enlace del ERI de la zona Eurasia, que comprende la superregión transatlántica, Inglaterra, Irlanda. La superregión transatlántica anima unos equipos en Malawi y en Zambia, en África. Los equipos de África del Sur, de habla inglesa, los equipos de India, los equipos de Australia, de la superregión Oceanía, que es Australia, está Nueva Zelanda, está hay unos equipos aislados en Corea, básicamente también en Filipinas. Esa es la zona Eurasia, equipos de habla inglesa. La zona Centro Europa está enlazada por una pareja ERI francesa, con Thérèse y Antoine Leclerc.
y comprende la superregión Francia, comprende la superregión Bélgica, comprende la superregión Polonia, comprende la República Checa, Hungría, Letonia, Lituania. Hay equipos que se animan desde la zona centro de Europa, en Marruecos y en Túnez. Está Medio Oriente, con Siria, con Jordania, con Líbano. Hay unos equipos en China, equipos franceses en China, y también, bueno, hay algunos equipos en Tailandia, pero básicamente es esa la zona centro de Europa. La zona Euráfrica la enlazan Bernadette y Silvestre Minlequive, ellos son de Lomé, de Togo, y comprenden la zona Euráfrica, Portugal, la superregión Portugal, la superregión España, la superregión Italia. Desde Italia se animan equipos en Albania, en Rumania. Está todo África francófona, desde Malí hasta Camerún. Está África lusófona, que son básicamente Angola y Mozambique. Eso es la zona Euráfrica. Aquí ustedes dirán por qué Suecia. Porque en Suecia hay equipos que se animan desde España, y como es la superregión España pertenece a la zona de Euráfrica, se considera que los equipos en Suecia son de la zona Euráfrica. Un dato curioso es que el punta de lanza en Suecia fue una pareja colombiana de Neiva, que se fue a vivir a Suecia y formó equipo allá. Y la zona América, que son Marcia y Paulo Faría, el hogar enlace, ellos viven en Río de Janeiro, y la zona comprende la región Canadá, la superregión Estados Unidos, la superregión Hispanoamérica Norte, la superregión Colombia, a la que todos nosotros pertenecemos, la superregión Hispanoamérica Sur y la superregión Brasil. Aquí en el mapa se alcanza a ver unas manchas grises. Esto es Venezuela, donde no hay equipos. Todavía. Belice, y esto es Bolivia. En Bolivia tuvimos equipos en Santa Cruz de la Sierra, y hoy día se están piloteando desde Brasil unos equipos. Esperamos que pronto esta mancha gris se vuelva azul. Bueno, otra pareja miembro del equipo responsable es la pareja de comunicaciones. Ellos son Dora y João Pedro Sousa. Ellos son de Lisboa, viven en Lisboa, pertenecen a la superregión Portugal y están encargados, como su nombre lo indica, de todo el tema de comunicaciones del equipo responsable internacional con el resto del mundo. Un grandísimo, grandísimo desafío. Ellos tienen, por ejemplo, en su responsabilidad el site internacional, tienen a su cargo la newsletter, que es un boletín informativo que el ERI produce después de cada una de sus reuniones, de las reuniones del ERI, para tener informados a las superregiones de las importantes decisiones o acontecimientos que se viven al interior del ERI. La pareja de comunicaciones está también a cargo del correo del ERI, que es un correo que manda el equipo responsable internacional a todo el mundo, 3 o 4 veces al año. Sería eso. Bueno, y la pareja de comunicaciones también tiene a su cargo
todo el tema de las traducciones. Es un desafío que inmenso. Es un desafío absolutamente enorme porque las traducciones, es decir, son fundamentales, pero son sumamente difíciles y conseguir los traductores que hagan las traducciones bien hechas, que estén a tiempo. Bueno, eso es un tema sumamente, digamos, fuerte, importante, en el tema de las comunicaciones de la pareja Sousa de Portugal. La pareja responsable de los equipos satélites. Ellos son Mariola y Eliseu Calcin. Ellos viven en Brasilia, son de Brasil, pertenecen a la superregión Brasil y están encargados de los equipos satélites. Tú vas a contarles, amor, cómo es que funcionan, sí, o en qué consisten los equipos satélites. Les decíamos que en los aspectos de formación, el ERI debe preocuparse siempre por estar profundizando y brindando herramientas al movimiento para su crecimiento. Esa es la función de los equipos satélites, profundizar en temas específicos que nos ayuden al crecimiento espiritual, a nuestro crecimiento integral. Antonio del Galú, que ustedes bien conocen y que nos están escuchando en este momento, ellos formaron parte de un equipo bellísimo que nosotros en el anterior ERI, como miembros del ERI, nuestra función era la que hoy día tienen Mariola y Eliseu, coordinadores de los equipos satélites, y trabajamos con Antonio del Galú con un equipo satélite que se llamaba de sexualidad y espiritualidad conyugal, que hicieron un trabajo bellísimo. Eso fue un equipo conformado por varias parejas del mundo, una pareja española, una pareja francesa, una pareja brasilera, y bueno, yo creo que ustedes ya conocen el resultado de ese equipo. Hay unos diálogos sobre la sexualidad que son unas ayudas maravillosas que están disponibles en la superregión, y es una gracia muy grande haber podido hacer ese trabajo. Ese fue uno de los equipos satélites del ERI pasado. En este momento tenemos 4 equipos satélites. Hay un equipo de reflexión y búsqueda, un equipo de segunda unión, un equipo de preparación al matrimonio y acompañamiento de parejas jóvenes y un equipo de estructuración del pilotaje. Muy rápidamente, el equipo de reflexión y búsqueda, ¿qué está haciendo? Está estudiando las realidades de la iglesia en todos los países donde está presente el movimiento, porque es importante que nosotros aprendamos a inculturar la propuesta del movimiento en cada país. Nuestro movimiento tiene una concepción occidental y debemos pensar que cuando estamos llevando el movimiento a todas las partes del mundo, sin perder nuestra esencia, debemos encontrar la manera como en esa cultura específica debemos hacer la propuesta del movimiento de los equipos de Nuestra Señora, sin perder la esencia a nuestro carisma, sin perder nuestra mística, sin perder fidelidad. Debemos aprender a inculturar. Eso es lo que está haciendo ese equipo satélite de reflexión y búsqueda, y también está haciendo un trabajo muy importante que es unificar la información que desde cada instancia del movimiento se transmite para dar a conocer la vida del movimiento y poder detectar dónde están, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para que la animación de las instancias superiores sea más efectiva. El equipo de segunda unión pues está trabajando en una propuesta concreta de este apostolado para el trabajo con las parejas separadas vueltas a casar, al que tanto nos han invitado especialmente el Papa Francisco en las audiencias que hemos tenido, y en ese salir al que el movimiento hoy día está impulsando a todos los equipistas, porque hoy día no es una opción
la misión. Está incorporada en nuestro ADN de ser equipistas, de ser católicos, de ser cristianos. Está incorporado la necesidad de que tengamos un papel activo en el mundo, tengamos una misión concreta. Y está el equipo de preparación al matrimonio y acompañamiento de parejas jóvenes, que está trabajando en unos programas específicos de formación al matrimonio y de acompañamiento de los primeros años de vida matrimonial, y el equipo de estructuración del pilotaje, porque precisamente para conservar la unidad del movimiento es necesario que todos los pilotajes que se hagan en el mundo tengan un denominador común. Y existen diferencias en la manera como se está abordando ese pilotaje, y este equipo satélite va a trabajar en una alimentación de todos los programas de pilotaje para que guarden ese denominador común. Solamente una cosita a añadir: cada equipo satélite está conformado en este momento por 4 parejas, cada equipo satélite, y cada una de esas parejas es de una superregión diferente, precisamente para buscar entre todos, en esa internacionalidad y universalidad, encontrar los caminos para trabajar en cada una de los temas que Edgardo les acaba de comentar. Este equipo satélite tiene un conciliario. Los coordinadores de los equipos satélites, Mariola y Eliseo, los acompaña un sacerdote conciliario, que es el padre Paulo Renato Campos. Él es un sacerdote brasilero, porque es fundamental la presencia el acompañamiento de un sacerdote en el trabajo de todos estos equipos para guardar una fidelidad teológica y doctrinal en cada uno de esos trabajos. Bueno, otra pareja del equipo responsable internacional es la pareja secretaria internacional. Ellos son Paola y Giovanni Cecchini Manara. Ellos son de Bérgamo, de la superregión Italia. Y hemos puesto esa imagen como tan bonita de unas manos sosteniendo a unas personas, porque nosotros sentimos que Giovanni y Paola son nuestra mano derecha para todas las parejas del ERI, no solamente para la pareja responsable internacional. Ellos se encargan de ayudarnos en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del ERI. Son la pareja, digamos, que tiene que ver con los temas administrativos. Ellos, por ejemplo, están encargados de toda la administración de la oficina del Secretariado Internacional en París, por ejemplo. Ellos preparan toda la documentación de las reuniones que tiene el ERI. Ellos son los encargados de enviar muchas veces comunicaciones al Colegio Internacional sobre asuntos administrativos. Todo este tema, por ejemplo, de las contribuciones, de los presupuestos, de la tesorería del movimiento, ellos son la pareja que trabaja pues directamente con nosotros. Nosotros en todos hablamos temas con ellos día de por medio durante una hora o más, porque trabajamos de una manera muy estrecha y hemos forjado una amistad maravillosa. Son nuestra mano derecha, además son una pareja maravillosa. Giovanni habla 4 lenguas, es decir, son unos ángeles, son un regalo del cielo. Y nuestro conciliario espiritual, nuestro querido padre Ricardo Londoño. Yo creo que muchos de ustedes, si no todos, lo conocen. El padre Ricardo viene acompañándonos. Es un amigo del alma. Personalmente a nosotros dos, hoy precisamente estábamos buscando unos documentos y unas cosas y veíamos, no, es increíble. Ricardo Londoño nos ha acompañado a nosotros hace tantos años, desde que éramos pareja responsable de región. Esto por allá en el año 2003 creo que es. Y Ricardo, por cosas de Dios, porque ustedes saben que todos estos son caminos de Dios, él ha venido acompañándonos en varias de nuestras responsabilidades. No seguido, pero nos ha acompañado en la región, nos acompañó después un tiempo en la provincia, después en la superregión un poquito, y
ahora Ricardo lo llamamos para que acompañara al equipo responsable internacional y es nuestro faro espiritual. Por eso pusimos esa imagen. Es nuestro faro, él es el foco de luz, él es el que ilumina, él además con su paz, con su serenidad, su carcajada, con su risa franca, con su manera de ser, acompaña al equipo responsable internacional en todas sus decisiones. Imagínense, es una gran responsabilidad, pero él siempre pone la nota precisamente. Se va a descargar, ¿dónde está el cargador? Se va a descargar el computador. Perdónenme un segundito. Aquí lo podemos conectar. Ay, qué pena. Bueno. No, ¿dónde está la...? ¿Está conectado? Pero allá está conectado. No, está conectado. Sí, y Ricardo en el ERI, en todas nuestras reuniones, Ricardo, ya, ahora sí. Sí, ya. Ricardo en todas nuestras reuniones del ERI es el guía espiritual del equipo responsable internacional y nos da las directrices, trabajamos las directrices, todas las semanas nos reunimos con él y trabajamos las directrices de la orientación espiritual del movimiento, para las orientaciones de vida, para los trabajos para las publicaciones, para la revisión de las orientaciones conceptuales de cada publicación. Es nuestra mano derecha y soporte espiritual en toda la animación. En toda la animación. Y bueno, pues como toda orquesta necesita un director. Entonces ese es el rol de la pareja responsable internacional. Coordinar todo ese engranaje de todas estas... Todo eso que hemos explicado de los enlaces de cada zona, del trabajo de los equipos satélites, de la secretaría con todo lo que ello conlleva. Todo ese engranaje de actividades y de discernimientos y todo eso está a la cabeza de la pareja responsable internacional, que es finalmente la pareja que en último término toma las decisiones del movimiento junto con el equipo, pero finalmente la pareja responsable internacional tiene en sus hombros, digamos, el peso de la responsabilidad de todas las decisiones que se tomen. La relación con el dicasterio. La pareja responsable internacional son los representantes del movimiento ante el Vaticano. Entonces, nosotros, que somos la pareja responsable internacional, hoy día tenemos un contacto muy próximo con el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, porque con ellos pues vamos trabajando de la mano, escuchando sus orientaciones, tomando en cuenta en los congresos que hacen, nos invitan para que nosotros, como responsables de un movimiento de laicos que está aprobado por la Santa Sede y que va caminando de la mano de la Iglesia, pues nosotros asistamos y estemos al tanto de todas las orientaciones que están saliendo desde este dicasterio. Entonces nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos una relación muy próxima con el cardenal Farrell, que es el director del dicasterio. Con Gabriela Gambino. Y con varias personas que trabajan en el dicasterio. Entonces esa es parte de las funciones de la pareja responsable internacional. También la pareja responsable internacional tiene otras actividades, otros compromisos aparte que son, por ejemplo, al ser responsables internacionales del movimiento, somos, por consecuencia, somos también presidentes de otras asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Amigos del Padre Caffarel, que todos conocemos. Entonces, Edgardo es el presidente de la Asociación de Amigos del Padre Caffarel, por ser la pareja responsable internacional. Que tiene un consejo
administrativo de varias parejas francesas, y ahí también están nuestros secretarios italianos, y nos reunimos cuando estamos en París, nos reunimos con esa asociación. Bueno, en fin, hay otra asociación de la Maison des Équipes que se llama, que es la asociación, digamos, ¿cómo se dice? Que coordina todo lo que tiene que ver los bienes. Con los bienes, con la planta física de los equipos en París. Entonces eso también nosotros, como responsables internacionales, somos parte ahora de ese consejo de administración del edificio. Y también de la asociación Equipes de Notre Dame, que es la asociación jurídica ante las leyes de Francia de toda la organización de los equipos de Nuestra Señora, en materia de impuestos, de relaciones con bancos, de todo estamos regidos por la ley francesa, y nosotros somos representantes, pues los responsables internacionales son los representantes de esa asociación. Eso es la función de la pareja responsable internacional. Y hay una última pregunta, de estas preguntas que han guiado nuestra charla, es ¿cuántas veces se reúne el ERI y cómo es la dinámica de una reunión del ERI? El ERI se reúne 3 veces al año presencialmente, porque virtualmente nos reunimos muchas veces. Y ahora, pues, ni hablar. Nosotros nos reunimos presencialmente 3 veces al año. Digamos, hay una reunión que se hace al final del año siempre, que se hace en la sede de los equipos de Nuestra Señora, en el secretariado internacional de los equipos en París, que tiene su sede allá. Esa foto que ustedes ven ahí es la sala de reunión del ERI en París. Ahí siempre nos reunimos una vez al año y generalmente lo hacemos hacia final del año. Hay otra reunión de las 3 que hacemos, que es una reunión generalmente a mediados del año, inmediatamente antes del colegio internacional. ¿Se acuerdan de ese colegio que hablábamos del ERI con las superregiones? Antecitos de ese colegio internacional hay reunión del ERI. Generalmente esta reunión se hace pues en alguna superregión, en la superregión donde se va a realizar el colegio internacional. Ahí hace la reunión el ERI una vez al año, a mediados del año. Esta foto es en el último colegio que se hizo en Valencia, en España, y aquí está pues el ERI reunido antecitos del Colegio Internacional en Valencia. Hay otra reunión del ERI, la tercera reunión que hace el ERI en el año, la hace en alguna región geográfica del mundo donde el ERI colegiadamente decide que es bueno ir a hacer presencia porque se necesita apoyar, hay que animar, hay que dar impulso, hay que estimular, en fin. Entonces nos reunimos una vez al año en un lugar distinto, en alguna región o en alguna superregión del mundo. El año pasado el ERI se reunió en Líbano. Esta foto es en Líbano. Esa fue una reunión emocionante porque nos encontramos con equipos de Siria, de Líbano, de Jordania, de Qatar, de Abu Dhabi. Un encuentro absolutamente maravilloso. Teníamos traductor al árabe porque muchas de las parejas pues hablaban solamente árabe, entonces teníamos, bueno, una cosa maravillosa. Esta fue En esa reunión visitamos al patriarca de las iglesias orientales, que es Boutros Ghali. Aquí estamos en el palacio en Beirut. Él está, digamos, subordinado al Papa Francisco, pero él es una figura principal, es la cabeza de toda la iglesia en los países de Medio Oriente y de Asia. Y muy emocionante porque quiere enormemente a los equipos de Nuestra Señora, los conoce divinamente, pero divinamente conoce a los equipos, y vieran las palabras que en ese momento él nos dirigió. Es que nos podríamos poner a conversarles de muchas cosas, pero bueno, esto fue en Líbano. Y el ERI
también hace otras visitas, por ejemplo, las parejas enlaces de zona que les contábamos, también ellas van a visitar, hacen sus proyectos de animación para ir a visitar a las superregiones de su zona, y nosotros también como pareja responsable internacional asistimos cuando podemos a las invitaciones que nos hacen directamente superregiones para participar en encuentros nacionales o vamos a un congreso en el Vaticano para los movimientos de laicos, etc. Eso es, digamos, a grandes rasgos, digamos, el movimiento del ERI, las actividades que hace en sus viajes. Una reunión del ERI tiene una preparación tremenda. Normalmente cada reunión del ERI se desarrolla en 5 días, intensísimos, sinceramente les decimos, porque arrancamos a las 8 de la mañana, siempre con una Eucaristía, siempre poniendo en manos de Dios todo nuestro trabajo, y hacemos muy pocas pausas. Hacemos la pausa de media mañana, el almuerzo, la media tarde y a la noche, y generalmente terminamos hacia las 7 u 8 de la noche, o sea, trabajamos yo creo que 10 horas, pero intensamente. Además digamos, porque es intenso, en francés toda la reunión. Porque el idioma oficial del movimiento es el francés, entonces toda la reunión se desarrolla en francés, todos tenemos que expresarnos como Dios nos ayude en francés. Fue para nosotros un reto tremendo. Después de viejos nos tocó meternos en... Nosotros no sabíamos nada, en nada clases, y con la ayuda del Espíritu Santo, no sé a qué horas empezamos a comprender y empezamos a expresarnos. Increíble que fue la fuerza y la luz del Espíritu Santo, y lo mismo las parejas que ingresan al equipo responsable internacional. Entonces es pesado porque es en otra lengua, y muchas veces la pareja francesa no entiende nada de lo que estamos hablando los demás, aunque hablemos en francés. Digo, no entiende nada, es porque estamos haciendo todos el esfuerzo de expresarnos en una lengua que no es la nuestra. Pero siempre el Espíritu Santo está ahí de por medio. Y una cosa que les quiero decir, el equipo responsable internacional es un equipo que tiene sus alegrías, sus celebraciones. Tenemos una cosa muy bonita que les contamos. Nosotros en cada reunión del ERI empezamos la reunión siempre con una puesta en común personal de cada una de las parejas y de nuestro conciliario. Hay una mañana dedicada a la puesta en común, porque nos parece importantísimo formar equipo, ser un equipo. ¿Y cómo se forma un equipo? Conociéndonos para poder orar unos por otros, apoyarnos, conocernos, saber cómo reaccionamos, cómo somos, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, eso, por ejemplo, les contamos. Podríamos contarles muchas cosas. Hacemos cenas también deliciosas, cocinamos entre todos cuando nos reunimos en la sede del secretariado de París. En las reuniones nos distribuimos, solo salimos a comer en restaurante un par de veces, y las restantes preparamos los alimentos en la hora del almuerzo o la comida. Suspendemos las labores y una de las parejas se encarga de hacer una comida típica de su país, y los demás les ayudamos, y todo eso es dentro de un espíritu de fraternidad muy bonito. Ajá. Bueno, con esto esperamos no haberlos aburrido, con esto terminamos nuestra charla, pero no queríamos dejar de, entre tantas cosas que hemos hablado, dejar de proyectar este mensaje final para recordar las funciones del ERI: animar, formar, dar vida al conjunto del movimiento, mantener el movimiento en unión con la Iglesia Universal, velar por la fidelidad a las intuiciones fundadoras del movimiento, ejercer el discernimiento a largo plazo con una visión de futuro, asegurar la unidad y la internacionalidad del movimiento en medio de la diversidad de culturas existentes, desarrollar el movimiento y en particular implantarlo en aquellos países donde todavía no está presente, fuera de las zonas de difusión de las superregiones y regiones animadas por el ERI. Elaborar y actualizar los documentos fundamentales sobre la pedagogía, la organización y las responsabilidades del movimiento, organizar los encuentros internacionales cada 6 años y elaborar las orientaciones para los próximos 6 años, y también organizar los encuentros de los responsables regionales que también ocurren cada 6 años a la mitad del periodo de responsabilidad.
esperamos el año entrante poder hacer el encuentro de regionales internacional en Roma. Ayudar a las parejas a buscar la santidad, ni más ni menos, como lo decía el padre Caffarel. Esa es la misión específica que Deri tiene con el movimiento. Y hay una misión con la iglesia y con el mundo que esperan de los equipos de Nuestra Señora, y esa misión en la colegialidad y con la ayuda del Espíritu y en la lectura de las realidades y los signos de los tiempos, el ERI la va descubriendo gradualmente durante el desarrollo de nuestro servicio. Damos muchas, muchas gracias a Dios que ha permitido que los equipos de Nuestra Señora hoy estén difundidos por tantos lugares del mundo. Gracias, Dios. Gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, les damos las gracias muy sentidas. Ojalá se sienta ese fuerte abrazo a Edgardo y Clarita, pues por tan maravillosa conferencia que nos da un panorama de conocimiento bien amplio que podemos entender todos. Muy seguramente de allí saldrán muchos temas de estudio, muchos temas que podrían tratarse en jornadas de trabajo entre esta región para que pudiéramos profundizar con mayor precisión todo ese conocimiento, pero la verdad es que hay que agradecerles porque este enorme sentido de responsabilidad y compromiso que nos enseñan, que nos dejan, no lo muestra solo el laboreo tan extenso y extenuante que tienen, sino ese conocimiento que profundizan, con que ayudan a enriquecer el movimiento, pero por sobre todo que nos queda a nosotros una clara convicción de que ellos son dóciles a la llamada de nuestro Señor a servirle a Él a través del movimiento, y eso se logra cuando hay una vida cristiana coherente y con compromiso. Muchísimas gracias a ustedes. Yo te quiero interrumpir y me excusas, Luis Alberto, hay una cosa que queremos decir. Nosotros en todas las responsabilidades, pero en esta responsabilidad específica, se los decimos de corazón, nos sentimos en un primer momento, nos sentimos perfectamente indignos de la responsabilidad, incapaces de la responsabilidad. Decíamos, por Dios, nosotros no, ¿qué vieron en nosotros para poder llevar a cabo esta responsabilidad? Y después, en nuestro discernimiento, en nuestro diálogo, en nuestras oraciones para dar la respuesta, decíamos, realmente estamos siendo arrogantes, porque es que no nos están llamando por nuestras capacidades. Si nosotros le podemos aportar algo al movimiento, si podemos destacar algo en nuestra vida del movimiento, es sencillamente el amor que le tenemos a los equipos de Nuestra Señora y el compromiso, el deseo de trabajar seriamente la propuesta de los equipos de Nuestra Señora. Capacidades, no. Capacidades, somos testigos de lo que el Espíritu ha obrado en nosotros para poder, cuando miramos atrás, decir, no sabemos en qué momento, ni cómo, ni por qué hemos podido sortear todas estas responsabilidades, no por nuestras capacidades, y lo decimos con toda humildad, sino Señor, verdaderamente porque lo hemos hecho siempre abandonados en el Señor. Y el Espíritu capacita para los servicios. A nosotros no se nos pide nada de lo que no seamos capaces. Así nos sintamos absolutamente como unas hormigas, como nos sentíamos nosotros, y nos seguimos sintiendo cuando nos dijeron, Edgardo y Clarita, ustedes son llamados a ser los responsables importantes del movimiento. Quería decir eso, Luis Alberto, porque es un mensaje que queremos transmitirle a toda esta bella región.
Se les nota la claridad, la transparencia, la fragilidad de esa tranquilidad con que lo hacen y con que lo transmiten. De todas maneras, voy a pedirle al Espíritu Santo, porque uno quiere prestar un servicio con esa capacidad y esa entrega con que lo hacen ustedes. De verdad que muchísimas gracias, y acá, por acá, esta región los espera con los brazos abiertos cuando se pueda. Manizales trae las puertas abiertas, y la casa, como esta casa nuestra, como la de ustedes. Y estos equipistas tienen mucho calor humano y mucho amor fraterno para dar. Pero no, vuelvo y digo, el mensaje muy fuerte que nos dejan es la docilidad a la llamada del Señor, porque esa docilidad a la llamada del Señor es la que hace que uno diga: Señor, lo que usted diga, como usted diga y cuando usted diga. Y eso es lo que hemos podido percibir de ustedes. Muchas gracias por representarnos en eso. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces, por favor, Ingrid y Arcángel, nos las están mirando, o si las transmiten por el chat, por favor, para que Clarita y Edgardo puedan responderlas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hasta el momento no tenemos preguntas, sino agradecimientos. De muchas partes nos están escribiendo por agradecimientos a Clarita y Edgardo. Muchas gracias. Entonces quedamos pendientes, si de pronto tienen alguna pregunta, para que nos escriban en el chat, por favor, y con mucho gusto abrimos micrófonos para que puedan participar. No solamente preguntas, pueden dar también agradecimientos, no sé. Sí, se pueden ir animando. Nos gustaría mucho que, si alguna pregunta les haya quedado, aprovecháramos para que pudiéramos tener ese conversatorio amplio donde nos pudiéramos compenetrar mejor en los conocimientos del movimiento. Miren, mientras surgen, mientras se animan a hacer las preguntas, también les queríamos decir una cosa. Nosotros en los servicios que hemos prestado al movimiento tenemos una regla de vida con Clarita, y es no estar buscando resultados. Qué bien. Porque muchas veces en los servicios a los que somos llamados podemos estar ansiosos de hacer cosas y de tener resultados, y resulta que nosotros solo somos llamados para ser sembradores y para trabajar, y seguramente lo que estamos cosechando será siembras que hicieron en el pasado muchas parejas, pero sin preocuparse. Esto debe salir el año entrante, esto debe estar listo en este momento, aquí los equipos tienen que crecer de esta manera. El único que determina cómo es el crecimiento y cuáles son los momentos oportunos es el dueño de la viña. Nosotros solo somos trabajadores, y eso es algo que les queremos transmitir para cada uno de los servicios. Me parece muy bien esa precisión y esa claridad, porque muchos de los temores se fincan en los resultados, y en verdad el Señor es el que dirá cómo y cuándo. Nosotros pondremos todo lo de nosotros, y Él será el que con su fuerza mueve los obstáculos. Ahí había una pregunta. Bueno, tenemos una pregunta aquí de John Jairo Loaiza Prado. ¿Cuánto tiempo tiene en el movimiento y cómo está conformada su familia? Ah, claro que sí. Miren, con mucho gusto. Nosotros tenemos en el movimiento de casados, tenemos 33 años, y a los 10 años de casados entramos al movimiento de los equipos de Nuestra Señora. O sea, hace 23 años entramos a un equipo acá en Bogotá. Ese equipo al que entramos en ese momento estaba en pilotaje, y nosotros entramos a formar parte de ese equipo, que es el equipo 98 de Bogotá, y cuando ese equipo fue oficialmente acogido por el movimiento,
nosotros fuimos la primera pareja responsable de ese equipo. Ese equipo ha cambiado ya muchísimo, las parejas ya, ninguna de las parejas originales del movimiento continúa con nosotros, ya han parejas... Por razones de trabajo, porque... Distintas razones, sí. Por distintas razones, lo mismo el conciliario que empezó con nosotros, no es el mismo conciliario que tenemos hoy, y nos preguntaban de nuestra familia. Sí. Nuestra familia tenemos 2 hijos, un muchacho de 28 años, casado hace año y medio, felizmente casado, vive aquí en Bogotá, cerquita de nuestra casa, y una hija de 25 años que vive con nosotros, pero ya no por mucho más tiempo, está soltera, pero dentro de muy poco tiempo, apenas den el permiso de viajar a Medellín, se va a ir a trabajar a Medellín porque le salió un trabajo allá. Entonces, esa es nuestra familia. Yo no soy retirado, yo soy ingeniero civil en ejercicio, entonces el tiempo lo multiplicamos distribuyendo el servicio en el movimiento y mi trabajo profesional. Clarita sí está dedicada 100% al movimiento. Muchas gracias. Y al hogar, ¿no? Ok. Otra pregunta. Hernán y Maglo dicen, ¿cuál es el secreto para poder prestar su servicio como pareja? Ay, miren, yo diría francamente el amor a Dios y al movimiento. Nosotros le tenemos un amor muy grande a medida que lo hemos ido conociendo y lo queremos cada día más. Y yo creo que ese amor es el que nos impulsa a comprometernos. Los dos hemos tenido siempre, digamos, mucho deseo de servir y el Señor nos puso este camino, entonces pues dificultades hay, obstáculos hay, no es fácil, no es tan fácil, cada responsabilidad, cada servicio trae sus entregas y sus renuncias, pero el amor, yo creo que el amor a nuestro Señor, que le tenemos un amor tan grande, y al movimiento de los equipos de Nuestra Señora, que, como les decía, a medida que lo conocemos, además recibimos tantas y tantas gracias de este movimiento, que eso es precisamente lo que nos impulsa a siempre servirlo, porque pues imagínense cómo no retribuir al movimiento tanto que el movimiento nos da. Es imposible recibir tanto y no dar. Es imposible. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta de parte de Daniel e Ingrid Sanabria, del equipo 5 de Ibagué, región un abrazo a Daniel y Ingrid. ¿Dónde están que no los vemos? En cámara, qué bueno verlos, qué rico sería. Hace tiempo no los vemos. Ahí está. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo qué están? Gusto verlos. Muy bien, qué rico verlos otra vez. Estamos emocionados de verlos y de escucharlos, ya mejor de salud por lo que nos contaron. Sí, señora. Estamos muy contentos. Muchas gracias, qué alegría. Es que no sé si todos saben, nosotros tuvimos coronavirus. Precisamente teníamos nuestra reunión del ERI, esa reunión itinerante del primer semestre que la hacemos en un país distinto. En esta ocasión la teníamos en Lomé, en Togo, en África francófona. Y nosotros en cada viaje que hacemos a una reunión, obligatoriamente debemos pasar por París a atender asuntos del secretariado y de esos servicios adicionales que les explicamos. Y cuando estábamos en París se desató la pandemia, habló Macron, empezaron a cerrar fronteras, supimos que en Colombia habían cancelado colegios, entonces abortamos el viaje a África, eso fue muy doloroso, y regresamos, y a los 8 días de haber regresado, coronavirus, ¿no? Entonces fue algo supremamente difícil, por gracia de Dios lo superamos, hoy estamos perfectamente bien y por eso Daniel y Ingrid nos dicen que estamos bien. Gracias. Se ven muy bien. Por favor, tocayos, por favor, hagan la pregunta.
Gracias. No, Edgardo y Clarita, una inquietud. Esta nueva situación que está viviendo la humanidad trae retos para todos y definitivamente para el movimiento trae retos muy grandes. Gratamente hemos recibido comentarios de sacerdotes que se admiran de saber que el movimiento sigue funcionando a pesar de esta situación. Desafortunadamente, otras instancias en la iglesia no han podido hacerlo. El movimiento siguió trabajando. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué se vislumbra a futuro en el funcionamiento de los equipos, de la iniciación de nuevos equipos bajo esta situación que estamos viviendo y que seguramente nos va a traer muchos cambios en la manera de vivir? Teniendo pues en cuenta que para nosotros el contacto con nuestras parejas es tan importante, ¿no? Eso es lo que nos hace crecer, lo que de pronto decía Clarita ahora respecto a la puesta en común, el conocernos un poco, y definitivamente el ser humano como ser humano es ser sociable, entonces ese estar cerca es muy importante, pero pues ahora estamos cerca, pero virtualmente, entonces esa es una inquietud que genera definitivamente la situación actual. Mira, eso lo hablábamos también con Clarita, de las situaciones coyunturales, y esto es una situación coyuntural. Yo creo que uno debe tomar lo positivo, los aprendizajes. Este descubrimiento de la virtualidad es muy positivo y tiene un desarrollo y una aplicabilidad muy grande para el trabajo que nosotros hacemos. No quiere decir que vayamos a cambiar la manera como en los equipos de Nuestra Señora nos relacionamos, porque las reuniones presenciales no dejarán nunca de tener una importancia fundamental. El espíritu de las reuniones, la oración compartida presencial. El Papa Francisco lo decía cuando él decidió abrir las Eucaristías privadas de la Casa de Santa Marta, las decidió abrir a todo el mundo para acompañar en este periodo de confinamiento. En una de sus últimas homilías dijo que, ojo, que esto era el paso por un túnel, pero que no había que quedarse en el túnel. Esta virtualidad tiene muchas ventajas, pero no podemos convertir nuestra espiritualidad y nuestra celebración eucarística, por ejemplo, en la comodidad de una comunicación virtual. Esa comunión espiritual que estamos haciendo porque estamos privados de la comunión presencial es una gracia muy grande, pero no se puede quedar para siempre. Entonces, habrá cosas que podemos tomar, enseñanzas que el movimiento puede tomar de toda esta pandemia, y una de ellas es toda esta creatividad que ha surgido en todas las instancias, en todos los países del mundo. Ha sido maravilloso, pero eso en nada va a alterar nuestra esencia. Yo me atrevo a contestar con eso, y esto va a pasar. Un conciliario nos decía, precisamente el padre Pablo Renato, el actual conciliario de los equipos satélites, él decía, hombre, equipistas, no se preocupen de hacer todo pendiente en el momento en que vamos a este confinamiento. Hay que respetar un momento de vida que estamos viviendo y hay que respetar las restricciones que tenemos, pero llegará el momento, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre. Muchas gracias, Edgardo y Clarita. Nos alegra mucho verlos y ver otras caras también conocidas por ahí. También por ahí vimos a Lucía y Antonio. Nos alegra mucho verlos nuevamente. Y los tocayos que están moderando, que se llaman José e Ingrid. Muchas gracias, tocayos. Hola, tocayitos. Bueno, pues no tenemos más preguntas hasta el momento. Muchos agradecimientos por nuestro chat.
Clarita y Luis Alberto, por favor, despidan. Bueno, entonces, pues, como lo han dicho, como alguien lo ha dicho por ahí, o quedó todo muy claro o no se entendió nada. Con lo de que estuvieron o muy tímidos en las preguntas, pero pues nos queda de agradecer a todos ustedes que están siempre pendientes todos los miércoles en estas formaciones que siempre nos nutren, nos enriquecen, nos fortalecen y muestran la unidad, porque precisamente como de pronto alguien dijo ahora, que un sacerdote lo decía, que nosotros arrancamos porque tal vez uno de los elementos fuertes en nosotros es la unidad, y por unidad es que seguimos los lineamientos del movimiento y seguimos viéndonos a través de estos medios virtuales que esperamos poder llegar a tenerlos presenciales muy pronto. El Señor nos dirá cuándo, pero muchísimas gracias, y de manera muy especial sí quiero agradecer aquí al equipo de apoyo con los medios, como son a Ingrid y a Arcángel, lo mismo que a Víctor, porque gracias a ustedes es que podemos lograr tender con mucha claridad estas comunicaciones, no tener tantas interferencias, atender las preguntas, atender las intercomunicaciones, y eso nos hace sentir pues muy orgullosos de poder ver una región que, aunque naciente, está unida y está presta, y digamos que en cierto sentido ávida de conocimiento, y a unos maestros del movimiento que nos los transmiten espectacularmente. Muchas gracias, Edgardo y Clarita. Dios los bendiga. Mejor dicho, hemos quedado muy satisfechos nosotros. Muy amable a todos, y Edgardo y Clarita, pues con esa experiencia y conocimiento, y lo transmiten súper claro, preciso, y qué rico uno poder, con lo del conocimiento y la apertura, poder llegar a de pronto un día alcanzarlos. Pero claro que sí. Claro que sí, muchas Bueno, gracias. Con mucho Clarita gusto. y Luis Alberto, por favor, terminamos con el Magnificat. Sí, claro. Correcto, que sí. Entonces sí. Apagamos todos los micrófonos y dejamos a Edgardo y Clarita que lo oren. Que lo digan, por favor. Para que se oigan mucho mejor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.